Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, compartamos las bendiciones de Dios. En estos tiempos de dificultades económicas es fácil volverse un poco egoísta y centrarse en uno mismo. Y la razón es porque tenemos necesidades en algún momento de la vida. También tenemos responsabilidades. La pregunta es, como seguidores de Cristo, ¿cómo debemos reaccionar en estos tiempos? Y hay que preguntarse, ¿cómo era en los días de Cristo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó? ¿Qué les exhortó a hacer? ¿Cómo les dijo que se relacionaran entre sí? Todo esto está en la palabra de Dios. Al leerla, comenzamos a entender lo que dijo el Señor Jesús, el apóstol Pablo y otros. Comenzamos a entender que sus enseñanzas no eran solo para aquel tiempo, sino que también se aplican en nuestros días. Al leer la Biblia y al entender exactamente lo que dijo Cristo, la verdad es que debemos vivir hoy tal como Él dijo que vivieran en aquel tiempo. Por esa razón, en este mensaje, deseo hablar del principio de vida que dice, Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Por esa razón, nos bendice para que bendigamos a otros. Le invito a buscar dos pasajes breves. Vayamos a Efesios capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo habla de la vida cristiana, de cómo vivirla y qué debemos evitar. Y llega el versículo 25 y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, refiriéndose a la iglesia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Luego escuche lo que dice. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vayamos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo vuelve a tratar el mismo asunto. Notemos lo que dice en el capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Luego dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dice que no roben, sino que trabajen para compartir. Y quien tiene riquezas que no las guarde para sí, Dios quiere también que compartamos. Al pensar en esto, consideremos bien el hecho de que Dios nos ha bendecido a cada uno y al bendecirnos, algo que Él tenía en mente es que nosotros fuésemos de bendición para otros. Definamos qué es una bendición. Pedirle a Dios que bendiga a alguien es pedirle que intervenga en la vida de esa persona de alguna manera para su bien, quizás su felicidad, gozo, o que supla alguna necesidad en particular que tenga. O sea, es pedirle que intervenga en su vida por algo a favor suyo. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos de bendición unos a otros. En ambos versículos leídos nos llama a compartir, debemos trabajar y lo que sea que tengamos debemos compartirlo con otros en necesidad. Ahora, al pensar en la vida de Cristo lo vemos como el Señor, el Maestro, el Rey y todo lo demás, pero Él tenía otra percepción de sí mismo. No dijo, no vine a ser servido, aunque lo merecía. No vine a ser servido, sino a servir
y a dar mi vida en rescate por muchos, lo cual fue una expresión de su servicio, expresión de su bondad, merced y amor. En otra ocasión, en Lucas capítulo 22, dice así: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así se veía Jesús a sí mismo. Pensemos en varias cosas que hizo Jesucristo, que sin duda alguna fueron expresiones del servicio. Al ver una necesidad, estaba dispuesto a suplirla. ¿Acaso significa que sanaba a todos? No. ¿Significa que suplía las necesidades de todos sin excepción? No. Pero lo maravilloso es que, dice la Biblia, que Él conocía el corazón de cada persona. Pero si vemos su vida, fue un período de 3 años de compartir, de dar y darse a sí mismo. Ahora, escuchemos lo que dice el Señor en su palabra, porque se aplica a todos nosotros. Así que, a continuación, mencionaré varios puntos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos ha servido. Primero diré lo que Él hizo y luego el versículo que nos dice cómo debemos reaccionar ante lo que Él ha hecho. Comencemos diciendo que Él nos salvó. Mucha atención. Nos salvó de nuestros pecados, luego nos dijo cuál es nuestra responsabilidad. Y por todo el mundo y predica del Evangelio a toda criatura. Claro, eso no significa que hay que ir a la China o Rusia, pero significa que donde sea que vivamos, somos responsables de compartir la verdad del Evangelio con las personas que están a nuestro alrededor. Hay círculos sociales muy abiertos, hay otros más cerrados. Algunos tienen pocos amigos, pero también tienen compañeros de trabajo, no importa quiénes sean. Donde sea que vivamos, somos responsables de compartir el Evangelio. Eso es lo que nos encomendó. En segundo lugar, pensemos en que Él nos amó. Y nos ama. Primera de Pedro 4, versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, o sea, que mantengamos vivo nuestro amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ser fervientes en nuestro amor, o sea, no solo un saludo y ya. Amor ferviente es un amor en acción. El amor ferviente se expresa, y no solo con palabras, sino que también se expresa con acciones. Dios nos pide hacer más de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos dice: te salvé, quiero que seas un instrumento mediante el cual alguien más sea salvo. Te amo con amor ferviente, te amo tanto que entregué mi vida por ti, y quiero que tu amor por otro sea ferviente, es decir, genuino. Que te entregues a tal punto que ellos puedan experimentar ese amor. En tercer lugar, Él nos perdona nuestros pecados. Leamos, Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdona Jesucristo? Lo hace voluntariamente. No tenemos que rogarle y suplicarle que lo haga. Ninguno de nosotros, sea quien sea, nadie puede decir: le pedí al Señor que me perdonara, pero no lo hizo. Se lo pedí varias veces, pero no lo hizo. Si se lo pedimos con sinceridad, como sus hijos, sí nos perdona. Quizás no lo sintamos, tal vez no experimentemos ningún cambio a nuestro alrededor, pero si le pedimos perdón, Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, confiable y justo. Él es quien puede perdonarnos. Ahora, si alguien no es creyente, ¿dónde comienza? Confesándole a Dios sus pecados, aceptando a Cristo como Salvador y pidiéndole perdón por sus pecados, basándose en que Él pagó nuestra deuda total de nuestros pecados, no que seamos lo suficientemente buenos para ser salvos por solo pedirlo. Así que nuestro perdón viene de Él. Él nos dice que perdonemos a otros, así como Dios nos perdonó mediante su Hijo Jesucristo. Dios nos ha perdonado a todos nosotros muchas veces, y no solo eso, sino que nos ha perdonado muchas veces por hacer lo mismo. Así que debemos perdonar sin importar lo que sea, ni cuándo, ni cómo, ni a quién. No hay límites para el perdón. Quizás alguien diga: pero es muy doloroso. Ese no es el punto. ¿Cuántas veces Cristo nos ha perdonado? Como sus seguidores debemos perdonar a otros. El siguiente punto nos enseña la verdad.
Por eso la conocemos, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, hemos aprendido mucho de la palabra de Dios. Así que tenemos la responsabilidad de enseñar a alguien más. Quizás alguien diga, pero un momento, no soy un maestro. ¿Cómo define maestro? ¿Alguien que tiene estudios universitarios de enseñanza? Mire, si usted sabe algo que yo no sé y está dispuesto a enseñármelo, lo que significa y cómo aplicarlo a mi vida, eso es enseñar. Y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita para enseñar a otras personas. Hay muchas personas a quien enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Luego pensemos en esto. Dios nos consuela. Leamos lo que dice en 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros somos consoladores. Quizá diga, pero no sé qué decir, sí sabe. Tal vez se pregunte, pero ¿cómo consuelo a alguien? Si ve a alguien sufrir, puede decirle, quiero que sepas que estoy orando por ti. Realmente no entiendo todo lo que estás pasando, pero quiero que sepas que cuentas conmigo. La verdad es que todos podemos hacer lo que Cristo hace por nosotros y Él nos dio un mandato. La verdad es que no hay otra opción. Si queremos ser seguidores de Cristo, debemos consolar a otros así como Él lo hizo. Dios también nos alienta, nos motiva y esa es una de las razones por las que oramos. A veces nos desanimamos un poco, enfrentamos algo, así que oramos. Señor, te necesito, vea lo que dice. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Todo el mundo necesita una o dos personas que siempre le animen. Alguien me envió un correo electrónico que encontré anoche. Y pensé, Señor, espero tomar un momento hoy para decirle muchas gracias por haberme enviado esto. Fue un mensaje muy alentador para mí. Me pregunto cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a escribirle un correo a fulano, voy a llamarle para darle una palabra de aliento. No tiene que decir, llamé para darte ánimo. No me refiero a eso. Simplemente hágalo. ¿Y sabe qué? A veces una palmada en el hombro o un apretón de manos puede dar mucho ánimo a algunas personas. Pero si siempre estamos pensando en nosotros mismos, diariamente dejamos pasar muchas oportunidades maravillosas hoy de ser alentadores si nos descuidamos un poco. Y también nos acepta. Gracias a Dios por eso. Él nos ha aceptado, escucha esto. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aceptar a alguien más. Recibirle tal como es, quizás no me guste a lo que haga, tal vez me desagrade como actúe, pero podemos aceptar a otros que tal vez tengan necesidad o quizás sean egoístas o avaros o pueden ser personas llenas de gozo, felicidad. Recordemos esto, mediante su Hijo Jesús, Dios nos ha aceptado a cada uno de nosotros y sin siquiera merecerlo. Solo porque esa es la naturaleza de Dios, Él nos ama. Además, Él es muy paciente con nosotros. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Paciencia los unos con los otros? Todo padre debe ser paciente. Debemos tenernos paciencia y la paciencia dice, ¿sabes qué? Puedo esperar hasta que aprendas esto. Puedo esperar hasta que me perdones, hasta que cambies. Puedo esperar a que me pagues o puedo esperar. Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Debemos ser pacientes con otros. Otra cualidad es su bondad. El mismo versículo que leímos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La benignidad dice, estoy pensando en ti. Es sorprendente
¿Cómo podemos mostrar amabilidad a alguien que no la espera, pero tal vez la necesite? O le da gozo, alegría, lo que sea, pero ¿cuándo fue la última vez que intencionalmente decidió hoy haré algo bueno por él o por ella? Le mostraré que en verdad me intereso por ella o por él. No es que lo hagamos para ganar algo a cambio, porque no se trata de recibir, sino de dar. Otro aspecto importante es la idea de alentarnos unos a otros. Veamos, Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular a alguien significa motivarle, moverlo. O sea, ¿cómo motivamos a otras personas? Queremos alentar a nuestros hijos a ser obedientes, motivarles a expresar amor, a que sean bondadosos. ¿Y qué de nosotros mismos? ¿Y qué de motivarnos unos a otros? En vez de amedrentar a las personas, siempre criticarles y hablarles de manera negativa, y hay quienes parecen que son negativos por naturaleza, parece que no pueden decir nada positivo. Pero, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos estimula? No las críticas. ¿Qué nos motiva? Actos de amabilidad, palabras de aceptación, cumplidos que sean significativos. Si vemos buenas cualidades en alguien y se lo decimos, le motivamos a mejorar. Eso siempre le digo a quienes trabajan conmigo, que luzcan, hagan y sean lo mejor. Quiero estimularles a no ser mediocres, lucir, hacer y ser lo mejor, porque somos representantes de Jesucristo. Motivarnos unos a otros. Es decir, hablarles de tal manera que se sientan motivados a mejorar sin importar quiénes sean. El Señor también comparte con nosotros. El primer versículo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, porque en aquel tiempo muchos esclavos lo hacían, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ahora permítame preguntarle algo. Al examinar su propio estilo de vida, ¿diría usted que es uno que recibe o da? ¿Pasa la mayor parte de su tiempo pensando en lo que recibirá? ¿O pasa su tiempo pensando, ¿cómo puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo compartir? Ahora le diré algo que espero que nunca olvide. Si me escucha, dígame amén. Cuando llegue al cielo y esté frente al Señor, mucha atención, no será recompensado por lo que recibió, solo será recompensado por lo que dio. Así que quisiera darle algo. En este momento quisiera darle la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida, el destino eterno de su vida y la condición de su vida. Y puede hacerlo así, reconociendo sinceramente que es pecador, que ha pecado contra Dios, que no merece nada, porque al ver sus propios actos reconoce que son condenables, cuando piensa en que ha rechazado a Jesucristo como su Salvador personal. Así que la invitación es que le pida al Señor Jesús perdón por sus pecados y reconozca que no lo ha aceptado como Salvador, ha tratado de actuar bien, pero la Biblia dice que eso no funciona. Dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, nadie es salvo por obras. Quiero invitarle a invitar a Jesucristo a su vida. Pídale que le perdone sus pecados, ríndase personalmente a Él y dígale, Señor, te quiero en mi vida. Quiero que vivas en mí por medio de mí. Necesito el perdón de mis pecados. Quiero ir al cielo cuando muera, pero quiero que mi vida cuente desde hoy. Y sobre todo, quiero a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Si usted está dispuesto a pedirle que le perdone su pecado y le dice, te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador personal hoy mismo, en ese momento, Él perdona sus pecados, se convierte en hijo de Dios. Padre, cuán agradecidos estamos por tu amor por nosotros y tus modos maravillosos de expresarlo. Te pido que todo el que escuche este mensaje
se dé cuenta de todo lo que te debemos y tenemos gracias a ti. No solo algunas cosas, sino todo. La vida misma, nuestro aliento y todo lo que implica con ello. Te pido que toda persona que escuche sea sabia para rendir su vida a ti, Padre, mediante tu Hijo Jesucristo. En su maravilloso nombre oramos. Amén.